Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Julia Kristeva que se llama Los Samuráis. Julia Kristeva es una filósofa teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro que nació el 24 de julio de 1941 y que actualmente reside en París. Entre sus obras más conocidas están la que escribió sobre Céline y otros autores que versa sobre la abyección, el lenguaje, ese desconocido de 1969, semiotique, investigaciones por un semioanálisis o semanálisis sería, no sé, el texto de la novela, aproximación semiológica de una estructura discursiva transformacional. Y bueno, también tiene ensayos sobre filosofía o de filosofía, como el genio femenino, uh, esa, in, esa increíble necesidad de creer, Beauvoir presente. Y bueno, también tiene otras novelas. Esta es su primera novela, que es de 1990. El el viejo y los lobos del 91. Teresa, Mi Amor del 2008 y bueno, muchísimos otros. Quería encontrar el que era el más famoso, de los más famosos ensayos que escribió, que es Poderes del Horror, ensayos sobre la abyección. Es ahí donde habla de Céline. Y bueno, hasta hace poco seguía publicando, hasta el último la última de sus publicaciones es sobre Dostoyevsky. También escribió mucho sobre Proust. Y bueno, esta novela es, por decirlo de alguna forma, un fanservice. Porque, pues bueno, yo quería empezar primero con la obra de Julia Kristeva porque no me gusta reducir a la gente a sus relaciones y a sus contactos, pero hay que mencionar que pues sí que formó parte de el grupo de Telquel y que pues estuvo casada con Philippe Soler y que también siguió los seminarios de Roland Barthes. De hecho, esos dos son personajes que están ficcionalizados en esta novela. La novela se podría definir como lo que se llama un roman à clé, es decir, una novela donde hay personajes de la vida real que llevan un heterónimo, son trasuntos de las personas reales. Julia Kristeva es uno de sus personajes. En la novela ella se llama Olga Morena. Su esposo, como decía, es Philippe Soler, que murió el año antepasado, creo, o no sé si es 2023 o en 2022, pero en fin. En la novela se llama Hervé Santoy, en realidad se llama Hervé de Montleur, porque además Philippe Soler no se llamaba Philippe Soler, tenía otro apellido, pero en fin. Eh, También sale Roland Barthes, que se llama Armand Breal. También sale Benveniste, que se llama Benserade. Y Lacan, que se llama Lausanne. eh, y creo que, bueno, sale Scherer, René Scherer, que se llama Scherner. Um, También está Bárbara Kazan, que, bueno, solo se menciona una vez y ahí me hizo darme cuenta de que hay una tensión, por no decir una enemistad entre ambas intelectuales, porque, pues, bueno, en el pasaje donde se menciona a Bárbara Kazan se le llama Bárbara Caca, entonces, pues, como que no es como con mucho aprecio que aparece ese personaje. También, bueno, aparece Derrida, que se llama Saida, y que en lugar de, bueno, es en los años 70 que hace la aparición este personaje. Estoy haciéndolo muy mal, este resumen, porque debí empezar como con pues la temporalidad de la novela. La novela va del 68 o los albores del 68 hasta 1988, es decir que se desarrolla a lo largo de 20 años y es
en los albores del 68, donde aparece el personaje de Derrida, y bueno, uno se da cuenta de que Saida es Derrida porque, pues bueno, se dice que en esa época de revuelta estudiantil, él estaba aprovechando para leer a Heidegger y el Finnegans Wake al mismo tiempo, algo que pues solo Derrida haría, y por si no quedara claro, se nos dice que estaba desarrollando un método de lectura de close reading, como dicen los ingleses, que se llamaba condestrucción, que pues evidentemente hace alusión a la deconstrucción. Um, hay personajes que son más recurrentes, como pues, o sea, en realidad esta novela se debió llamar Los Telquelianos y no los samuráis, porque pues es de ellos de quien se nos habla. La revista Telquel también tiene su trasunto, en la novela se llama Metno, es decir, ahora. Y el redactor en jefe también tiene su propio personaje, pero ahora no recuerdo cómo se llama. También aparece el editor de edición de Du Seuil, que es François Val. Y en la novela creo que se llama Stanislas, no sé qué, como Bail. Ah, sí, Stanislas Bail, algo así. También aparece su pareja, que es el cubano Severo Sarduy, que le dieron el nombre más latino que puede haber en la historia, que es Roberto. Y pues bueno, más allá de como ese divertimento de descubrir quién es quién, pues no rescato mucho, la verdad. O sea, si yo no fuera un estudiante si yo no hubiera sido un estudiante de letras francesas, esta novela me habría interesado bastante poco, porque pues se nos cuenta así de dónde surge Telquel o cómo nace la relación entre Philippe Soher y Julia Kristeva, pero o sea, es como en tanto que novela no tiene como una intriga lo suficientemente atractiva, no deja de ser interesante y bueno, hay episodios que son pues curiosos, que hablan como de esa intelectualidad, de esa inteligencia francesa, aunque bueno, yo sé que pues no solo son niños bien o burgueses o pequeños burgueses que pues se supieron posicionar en las universidades en esa época. Sé que pues sí han hecho una labor intelectual importante, pero pues esa labor intelectual no aparece aquí, sino pues solo como un relato o pues lo que Dubrovsky llamaría como una autoficción, ¿no? Dubrovsky, me río porque Dubrovsky también sale y se llama Romanovsky. No, Romansky. Y bueno, hay un episodio bastante curioso con Lausanne, que es Lacan. También, o sea, se nos cuenta cómo se muere en algún punto Lacan, cómo muere Roland Barthes también, Breal, cómo desde el que él va a China, es decir, después del 68, pues hay como esa diáspora de los intelectuales franceses, lo que a posteriori se conoce como la French Theory. Y bueno, la novela está dividida en 5 capítulos que pues sí tienen como algo de geográfico, aunque pues ahí se juega un poco igual con pues esas nociones de pues la realidad tangible, ¿no? Porque el primero es Atlantique y habla de pues básicamente la casa de playa de Philippe Soler en Bretaña, sin duda. El segundo es Saint-André-des-Arts, que es un barrio en París, un barrio ficcional o ficcionalizado, no sé si exista tal cual Saint-André-des-Arts, pero pues no importa porque ahí es donde se habla de lo que estaba sucediendo en pues el 68 y los años precedentes y posteriores. Después está el capítulo que se llama Chinois, que es como digo, cuando a la revista Telquel los invitan a China. Y es interesante porque ahí se ve, bueno, ahí yo lo leí muy de forma anacrónica, porque hay un momento en el que el personaje de Philippe Soler le reclama al personaje de François Val que pues
no están continuando la lucha izquierdista en esa transición algo, pues, complicada de, digamos, el marxismo-leninismo a el maoísmo, sino que en la perspectiva de Philippe Soler, lo que ellos representan es más bien como, pues a Francia, son como una metonimia de Francia, los intelectuales, o sea, llevan como su banderita de igualdad, fraternidad, digo, igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Y pues eso no le gusta a él porque, pues, al menos según la novela, Philippe Soler era bastante um, subversivo, siempre quería sacar a la gente de sus casillas, en más de un sentido. O sea, no se conformaba con pues una posición, o sea, no tomaba partido, sino que tomaba parte, ¿no? Como diría Didi Uberman. Y um, es interesante igual como ese abuso mutuo, digamos, de los intelectuales para con pues, la China y de la China para con los intelectuales de Telquel, ¿no? Porque, bueno, ahí también en ese viaje está Roland Barthes y es de ahí de donde surge el libro de los signos que escribió y pues bueno, hay parte de su reflexión que pues digamos se inspira de esa experiencia en China, pero a mí lo que me interesó más también fue como en ese ping-pong, digamos, en esa discusión que tiene Philip Soler con François Val, o bueno, o sea, todo esto es como parte de la ficción o la autoficción de este libro. No sé si en realidad sucedió así, pero ¿qué importa? Lo importante es como lo que François Val y Philippe Soler pueden como discutir sobre, digamos, las relaciones Oriente-Occidente o Francia-China más específicamente. Y lo que dice Val es, me parece, como decía, ya a posteriori, muy interesante o bueno, muy justo porque él dice que pues los chinos están aprendiendo de ellos cómo, digamos, administrar o cómo, um, sí, um, qué hacer con el placer básicamente. Y es eso lo que me hizo pensar en pues lo que ocurre hoy en día, ¿no? Porque pues digamos que um, cuando Telquel visita China, pues digamos que está a la vanguardia porque pues ya después de, o sea, se supone que esto es como los 70 después de 50 años, los simples mortales, o bueno, dentro de esas discusiones que hay sobre, pues no sé, la hegemonía geopolítica, una discusión pues bastante machista que a veces se da en, no sé, las tertulias o la bohemia, o sea, cuando la gente empieza a hablar del mundo y pues sí, pues se harta de, no sé, ver a los Estados Unidos, pues piensa en China y, o sea, eso que decía François Val de que los franceses le están enseñando a los chinos a administrar el placer, pues a mí me resonó bastante ahora que pues existe TikTok, ¿no? O sea, um, tal cual TikTok nos está enseñando pues qué hacer con nuestro ocio, ¿no? Para bien y para mal, o más allá del bien y del mal, ¿no? Pero no sé, también me cansa un poco ese tipo de discusiones así como tan grandilocuentes, ¿no? O sea, porque pues finalmente no todos somos el grupo Telquel y no todos podemos ir a China a ver qué está sucediendo realmente ahí. Y supongo que pues ya una vez ahí, en Shanghai o en cualquiera de las grandes ciudades, también ha de haber muchísimos matices, ¿no? O sea, no es tan fácil como hacer esos posicionamientos tan en abstracto. Pero bueno, o sea, digo esto porque igual digamos, al correr de los años, en la novela al menos, pues también se ve como el cambio ideológico, al menos de este grupo en particular, es decir, de los telquelianos, porque pues sí, si primero se fueron a China y pues aprendieron algo, pues más de como la China antigua, que de lo que pues podría haber sido el comunismo, no sé, o sea, bueno, eso es lo que yo veo, que pues también es interesante verlo
en la actualidad, porque pues sí, después de Mao pues se vuelve como a Confucio o a Lao Tse, pero no sé, una vez más tendría que pues abordarlo de forma más precisa, ¿no? O sea, ese problema ideológico, pero al menos en esta novela pues sí, hay como ese viraje a como las formas democráticas de la libertad. Es decir, que después de China se van a Estados Unidos. y pues ya en Estados Unidos pues también nos hablan de pues esa vida de intelectuales que pues gira en torno a pues justamente esos problemas como pues las relaciones hegemónicas entre por ejemplo Estados Unidos y Israel o pues la diáspora judía o pues sí, no sé, es un ambiente, una atmósfera bastante Ivy League, pero pues sí, que no deja de ser interesante, al menos como ficción, ¿no? Y bueno, para terminar, solo quería como leer este pasaje donde pues se reflexiona acerca de pues esa figura que le da nombre a la novela, que es la de el samurái. Y dice, ¿por qué soy siempre yo el que abandona? Escribía Edward. Edward es un intelectual que conoce a Olga Morena, es decir, Julia Kristeva, en uno de sus viajes a Estados Unidos, que después pues alarga, es decir, que ella permanece más tiempo, creo que un año entero, como profesora invitada. Dice, escribía Edward entre trágico y cómico. Olga no lo abandonaba, simplemente la vivacidad intelectual de Santoy, es decir, de Philippe Soler, su espíritu molesto y abigarrado, le insuflaba un oxígeno que hacía quemar su vida. Hecho de pensamientos de aventuras o de aventuras de pensamiento más bien, de confrontaciones verbales, de asesinatos y resurrecciones escritos, um, esta vida podía tener el aire perezoso y meditativo de bárbaros meditativos, mientras que sus actores le ejercían como un arte marcial, samuráis ridículos si uno estimaba los riesgos de lejos, samuráis valientes si uno contaba las hemorragias nerviosas, las pérdidas materiales, las humillaciones públicas, extenuante, aquello que hace oficio ocuparse de símbolos, um, o más bien aquellos que se ocupan de los símbolos o que tienen el oficio de ocuparse de los símbolos, saben que esas extrañas máquinas no aceptan por combustible más que una tensión energética conducida en el umbral del equilibrio vivo. Es posible, a condición de uh, um, calmarse bajo la protección de Edward, que escribía apenas sus reproches mediante citaciones sin duda y no decía jamás yo en nombre a título personal. El alma escoge su compañía, después cierra la puerta. Yo la he visto en una amplia nación elegir una, después un mineral, cerrar las válvulas de su atención. Aquí adjuntos dos amaneceres, no, dos crepúsculos. Los tuyos, no, el tuyo era más grande, pero como le decía a un amigo, el mío al alcance de mi mano es más fácil. Extraño destino de aquel que uno abandona. Y bueno, ahí habla como de pues, sus amoríos con este otro bueno, se burla de como su posición porque es un government professor y, o sea, enseña como um, filosofía política en una escuela de la Ivy League. Y pues, bueno, la novela cierra con el nacimiento de el hijo de Olga Morena y Hervé Santoy, que se llama Alex y que, bueno, no es anodino, creo que también ahí hay una carga afectiva bastante importante porque, pues, según supe después, el hijo
de Julia Kristeva y de Philippe Soler tenía o tiene una discapacidad mental. Pero bueno, la verdad es bastante entretenido. No, no diría que es así una obra maestra, pero pues es una buena novela, por lo que la recomiendo. Así que, pues si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos, también estoy en Instagram. Nos vemos pronto.